Estimados estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Huaycán, tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es la docente Chila Condori Denia Natay Luis, y el tema a tratar en nuestra clase de hoy es el convertidor de torsión, o conocido también como convertidor par y conjunto disco de embrague. Vamos a empezar con el convertidor de torsión o convertidor par. Concepto. Nos dice que el convertidor par es un mecanismo que se utiliza en los cambios automáticos en sustitución del embrague y realiza la conexión entre la caja de cambios y el motor. En este sistema no existe una unión mecánica entre el cigüeñal y el eje primario de cambio, sino que se aprovecha la fuerza centrífuga que activa sobre el fluido de aceite situado en el interior del convertidor par. La finalidad de este mecanismo tiene la finalidad de graduar la combinación par-velocidad según las necesidades, en este caso sería que requiera el automóvil. La ubicación. Este mecanismo se encuentra ubicado entre el motor y la transmisión o caja de cambios. Vamos ahora a hablar acerca de los componentes. En sí, este mecanismo de convertidor par está constituido por componentes internos y externos, pero en sí existen 4 componentes principales, como aquí se está observando en la imagen: la bomba, el estator o reactor, la turbina, el embrague puente. Como nosotros aquí estamos observando, el estator se encuentra ubicado en el medio de la bomba y turbina. Vamos a pasar a describir cada una de ellas. La bomba se encuentra unida solidariamente al volante de inercia por medio de la carcasa del convertidor. La turbina está engranada en el eje de entrada de la caja de cambios o eje de la turbina y recibe el aceite impulsado por las bombas a través de sus álabes que lo obligan a girar. El reactor, o también conocido como estator, está montado entre la bomba y la turbina y dispone de un mecanismo de rueda libre que le permite girar libremente a la velocidad del giro de la bomba y turbina cuando se aproxima. Embrague anulador del convertidor de par. Elimina el patinaje del convertidor de par de una forma regulada, de tal manera que puede ser accionada en cualquier marcha. Esto sería todo en cuanto a los componentes. Ahora vamos a pasar al funcionamiento del convertidor par. Formas de álabes de un convertidor de par y movimiento del líquido en el interior del mismo, o sea, del convertidor par. Esto se produce durante la etapa de multiplicación de par. Como aquí ustedes podrán observar en la imagen, estos de color amarillo son los álabes del reactor y este de color rojo tipo flechas es el flujo de aceite. Ahora vamos a pasar a hablar como segundo punto el conjunto de disco de embrague. Concepto. Este elemento mecánico que transmite la potencia del motor a la propia caja de cambios del vehículo y permite que de forma manual se pueda separar o unir el giro del motor del coche a la transmisión, liberando así el movimiento hacia las ruedas motrices si en ese momento hay una marcha engranada. Finalidad. Tiene la finalidad de transmitir el par motor desde el motor hasta las ruedas. Su ubicación. Se encuentra ubicada entre el motor y la caja de cambio. Componentes. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los componentes del conjunto de disco de embrague.
El disco de fricción. Este componente es la parte o la pieza más clave y más crítica. Este disco, con sus dos caras realizadas con un material muy similar al de las pastillas de freno, se ha acoplado a la caja de cambios mediante un eje, collarín de empuje. Esta pieza, también conocida como cojinete de empuje, separa, une el disco cada vez que el conductor desembraga o, en este caso, pisa el pedal del embrague. Volante de motor. Este es otro de los componentes también del conjunto de disco de embrague. Se encuentra atornillado al extremo del cigüeñal esta pieza que se encarga de transformar el movimiento rectilíneo de los pistones en rotativo. El plato de presión, conocido también con su otro nombre como masa de embrague, también incluye un disco de acero con apariencia de corona circular. Carcasa o cubierta. Este es el elemento que cubre al sistema de embrague. A través de este se fija el volante de inercia utilizando los tornillos. Mecanismo de accionamiento. Este mecanismo consta de un rodamiento que también se conoce como bote. Esto sería en cuanto a los componentes. Ahora vamos a pasar a las posiciones del embrague. En este caso existen tres posiciones. Sería la posición de embrague, el otro la posición de desembragado y la fase transitoria. La posición de embrague. Como entonces aquí estamos observando en la imagen, en la posición de embragado, el disco está acoplado, se transmite la potencia por completo al embrague, vinculando las ruedas y el motor. En este caso, esta es la función que cumple en la posición de embragado. En la posición de desembragado o desacoplado, el pedal de embrague está pisado, como aquí nosotros estamos observando en la imagen, se pasa a pisar. En este caso, el pedal del embrague está pisado, desacoplando el disco del sistema. En esta posición, la adecuada para realizar el cambio de marcha, las ruedas girarán libres o estarán detenidas según la inercia. Y esto sería en cuanto a las posiciones del embrague, pero existe una fase transitoria. La fase transitoria nos dice es entre ambas posiciones, la posición embragada y la posición desembragada. En el embrague hay de trabajar también suavizando los choques mecanizados para que el cambio no se haga de manera violenta o que las inercias dañen el motor o la caja de cambios. Entonces nos dice la fase transitoria sirve para eso, sirve para que no haya, digamos, un cambio de manera violenta o brusca o movimientos de inercia que dañen el motor o la caja de cambios. Y vamos a pasar a hablar ahora a los tipos de embrague. Como sabemos, existen diversos tipos de embrague. En la actualidad podemos elegir entre diferentes tipos de embrague según sus características. Hay por el número de discos, por el tipo de refrigeración, por el tipo de presión, según el tipo de accionamiento. Vamos a empezar a explicar el primer tipo de disco de embrague, que es por el número de discos. Según el número de discos existe el hidráulico. El hidráulico no tiene discos, es propio de los vehículos industriales. En caso del monodisco es el más usado en la automoción. Y el bidisco consta de dos discos, como su nombre lo dice, como su nombre propio lo menciona, nos dice que este consta de dos discos. Y el multidisco utiliza un paquete de discos y se utiliza en motocicletas, ya que transmite un par motor mucho más elevado hacia el cambio. Y ahora vamos a hablar acerca de los tipos de embrague por tipo de refrigeración. Existen dos, el seco y el húmedo. El seco nos dice que es refrigeración por aire y el húmedo es refrigeración por aceite.
El tercer tipo de presión, por tipo de presión, este tipo de embrague, existen también tres tipos de muelles, de diafragma y también centrífugo de muelles. El de muelles son sobre todo los que se realiza la presión, están colocados en la periferia de discos de embrague, de diafragma. En este tipo los muelles son sustituidos por un diafragma elástico de acero al carbono. Por último, el tipo de centrífugo, propio de la conducción automática. El embragado y desembragado se confía a unos contrapesos que funcionan por la acción de la fuerza centrífuga del giro del motor. Ahora vamos a pasar al último tipo de discos de embrague, que sería el tipo de accionamiento. Aquí también existen tres tipos de este tipo, que sería el tipo de fricción mecánico, hidráulico, electromagnético o eléctrico asistido. Vamos a empezar por el de fricción mecánico. Nos dice que este tipo siempre está constituido por el volante motor, en el que se apoya gracias a un casquillo de bronce. También el eje primario de caja de cambios es el más habitual en los turismos. Nos dice que este tipo de disco de embrague, que es el de fricción mecánica, es el que más se utiliza en los automóviles de turismo. Y ahora vamos a pasar al tipo hidráulico. Actúa como un embrague automático entre el motor y la caja de cambios, permitiendo que el motor transmita el par motor cuando llega a un determinado régimen de giro. Esto sería en cuanto al tipo hidráulico. Y por último vamos a hablar del tipo electromagnético o eléctrico asistido. Este tipo de disco de embrague aprovecha la fuerza del campo electromagnético para la transmisión del par de giro. Esto sería en cuanto a los tipos de disco de embrague. Y eso sería por la clase de hoy, y gracias por su atención.